Está perfecto. Ahí se ve muy bien. Gracias, Nicolás. Pero para el puntero. Sí. Ok, entonces hoy día vamos a hablar, ya, silencio por favor, sobre la investigación de brotes. Siguiente, Nicolás. Entonces, vean, cuando investigamos un brote, ¿cuál es el principal objetivo? Los factores causales, ¿no? De ahí regresamos al concepto de epidemiología dado por el doctor Alarcón, que nos dice que la epidemiología es la ciencia que estudia las causas de la aparición, propagación, mantenimiento, desaparición de los problemas de salud. Y dentro de la investigación hay muchas cosas que debemos de identificar, ¿no? Entre ellas agente, huésped, modo de transmisión, grupo de población de mayor riesgo, exposiciones que predisponen a la enfermedad. Siguiente, Nicolás. Y entre ellas, las que están en rojo son particularmente clave. Y recordemos la investigación de John Snow sobre el brote de cólera, la epidemia de cólera en Londres. John Snow identificó el agente, ¿no? ¿Quién descubrió el agente del cólera? El mismo que el Mycobacterium. Koch, Robert Koch, en Alemania, décadas después, ¿no? Entonces, Snow no identificó al agente específico, ¿ok? Pero sí determinó la fuente, que era la bomba, el modo de transmisión, ¿no? Que era a través del agua, y efectivamente era el consumo del agua. Cuando comparó a los trabajadores de la cervecería frente a la población general, ¿no? Los trabajadores de la cervecería no consumían el agua directamente, sino ya uno de los productos, ¿no? La malta, que implica un proceso de cocción, ¿no? Entonces, cuando ustedes saben cómo se fabrica la cerveza, ¿no? O la consumen nomás. ¿Qué dicho de mal? Se molestan ustedes, ¿no? Entonces, parte del proceso, ¿no? Es esa cocción que se hace, y por lo tanto esos trabajadores no padecieron de cólera, ¿no? Entonces, se identificó eso. Siguiente, Nicolás. Entonces, se busca intervenir y prevenir los casos, o sea, cuando se produce el brote, obviamente se identifica por un exceso de casos de una enfermedad en un lugar determinado, que tienen relación entre sí, ¿no? Inicialmente tenemos un conglomerado que me lleva, ¿no? Que puede ser el primer paso para la identificación del brote, pero yo espero cortar la transmisión para que ese exceso de casos no siga incrementando, ¿ok? De tal manera que evitemos este impacto económico y la sobrecarga de los servicios. El ejemplo extremo lo hemos tenido con la pandemia, que lamentablemente lo hemos vivido directamente. ¿Cuánto representó desde el punto de vista económico, ¿no? De personas que dejaban de ir a trabajar, actividades que no se podían realizar por las personas que estaban enfermas? Y ni qué decir de esta sobrecarga al sistema de salud, ¿no? Recuerdan ustedes las camas de UCI, los ventiladores, oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces, si se interviene en este brote, podemos procurar que esa curva
ascendente no tenga una velocidad tan alta y poder frenar un poco la expansión. Siguiente, Nicolás. Ya, eso también es clave. Ustedes ya en las clases que hemos tenido han visto que siempre hago referencia a los exámenes porque, bueno, esa es una de sus preocupaciones. Y en los exámenes, cuando ustedes estaban en la academia, les decían, cuando hay una clave que dice siempre o que dice nunca, esa no es verdadera, ¿no? Porque eso no puede ser ya, pero hay excepciones. Y esa es una excepción. O sea, una investigación de brotes siempre va a ser retrospectiva. Porque si yo tengo que identificar cuál es la fuente, cuál es el modo de transmisión, etcétera, de algo que ya se dio, no lo voy a hacer hacia el futuro, porque no estoy viendo ya las consecuencias, sino quiero ver cuál es el inicio. ¿Ok? Y por ello es también fundamental que la recolección de los datos sea muy próxima al origen del brote, porque mientras más tiempo pasa, todo se va haciendo más borroso, todo se va haciendo más difícil. Entonces, a veces es cuestión de horas o pocos días, ¿no? Es una carrera contra el tiempo, ese tipo de investigaciones. Siguiente, Nicolás. No, y eso es lo que dice acá, ¿no? La oportunidad de ejecutar la investigación en algunas situaciones puede ser muy, muy breve. Siguiente. Hay que encontrar el equilibrio entre lo que es investigación y control. Hace algunos años, ¿no? Estamos teniendo, y no es malo, una preocupación, necesidad de generar investigaciones, ¿no? O sea, todos queremos investigar, todos queremos publicar, todos queremos, ¿no?, aparecer en PubMed, etc. Pero en una situación de brote estamos en una situación de una emergencia sanitaria. Entonces no nos vamos a poner, entre comillas, a investigar para hacer nuestro artículo cuando la gente se está muriendo, ¿ya? Entonces hay que encontrar, reitero, ese equilibrio. Siguiente, Nicolás. Entonces, este cuadro un poco busca sistematizar cómo debería de ser nuestra prioridad, ¿ok?, entre control y lo que es investigación. Entonces, tenemos a la gente y tenemos el modo de transmisión, la fuente y el modo de transmisión, ¿no?, de la mano. Si nosotros conocemos el modo de transmisión, mira, acá está en un sistema de cruces, ¿no?, donde 3 cruces es la prioridad principal y una cruz es la prioridad inferior, ¿no? Y lo dejamos un poquito que espere. Si conocemos el modo de transmisión, independientemente de conocer el agente causal, es de altísima prioridad el control. Y esa es una de las grandes ventajas de la epidemiología, ¿no?, que conociendo el mecanismo de propagación, sin necesariamente conocer la etiología, podemos intervenir, ¿no? Y también históricamente tenemos el ejemplo de Goldberger, ¿no?, que intervino conociendo que era un problema de alimentos sin identificar específicamente la deficiencia vitamínica responsable de la peladra. Pero si el modo de transmisión es desconocido y el agente causal también, independientemente de ser conocido o desconocido, pero no sabemos cuál es el mecanismo de transmisión, tenemos que investigar ese mecanismo. Y justo aquí viene el ejemplo de Goldberger, que es el ejemplo que nos ayuda, y en parte también el ejemplo de Snow. O sea, Snow no empezó a controlar de todo. Estaba la situación del cólera y primero identificó cuál era la ruta de propagación para intervenir. No es que planteó 500 posibles medidas de control. Igual Goldberger. O sea, primero
tuvo que pelearse con la comisión Thomson-McFadden para identificar que el mecanismo de propagación en ese caso era por una deficiencia vitamínica para poder, bueno, no específicamente la deficiencia, pero era por alimentos, ¿no? Porque recuerden que el postulado es que era una enfermedad infecciosa. Entonces se identifica que es a través de los alimentos y se empieza a mejorar las dietas, ¿ya? Entonces, vean el peso que tiene el modo de transmisión, porque prácticamente esto lo podemos desde el punto de vista de investigación o control, lo que marca es el modo. Obviamente que si desconocemos el agente causal y conocemos la ruta de transmisión, obviamente debemos de controlar y paralelamente también investigamos. Que en el tiempo, el ejemplo que podría darse, aunque primero fue las medidas de control identificando la propagación, fue el caso de VIH, ¿no? O sea, primero se desconocía sobre esta nueva enfermedad. Se establecen rutas de transmisión, rutas de propagación, se empiezan a cortar, ¿no? Y luego, pero muy pronto, hay toda una carrera por identificar a la gente. ¿Llegaron a ver la película? ¿Y la banda siguió tocando? Intensamente. ¿Se acuerdan? Les dije que había una película y la banda siguió tocando sobre las primeras investigaciones sobre VIH. ¿Vieron la película? Vean esa película. Sí. Entonces, los brotes podemos clasificarlos, digamos, hay diferentes aproximaciones, ¿no? Ya en la clase de epidemias, endemias, pandemias, hablábamos de fuente común, fuente propagada, etc. Aquí, según el alcance, podemos clasificarlos en poblacionales e institucionales, ¿no? Y los que son institucionales, a su vez, hay dos criterios de clasificación. El que para nosotros es más cercano, hospitalarios, no hospitalarios, o sea, brotes de una infección asociada a la atención, ¿no?, de salud, y brotes en otras instituciones que no tiene pacientes. Una cárcel, por ejemplo, podemos tener un brote de alguna enfermedad en una cárcel, ¿no? En un cuartel también se producen brotes, etc. Y eso es interesante. Los institucionales, a su vez, pueden ser de bajo o de alto intercambio con la comunidad. Dependiendo también del modo de transmisión, algunos brotes, ¿no? Esto se da, y es el ejemplo que vimos en la clase sobre medidas de frecuencia de enfermedad, la clase 1 o 2 del curso, cuando se habló de la tasa de ataque, ¿no? El ejemplo partía de un brote institucional en una guardería, y de la guardería los niños van a sus casas y se propaga. Ese es un brote institucional de alto intercambio con la comunidad, ¿ya? Y vamos a tener otros brotes que es de bajo intercambio con la comunidad. Algunas infecciones intrahospitalarias que están relacionadas con gérmenes que están en los equipos, ¿no? El tema de las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, están en el hospital y tienen poco intercambio. Otras infecciones intrahospitalarias sí tienen intercambio con la comunidad, ¿no? Seguimos, Nicolás. Entonces, ahora hablamos de las infecciones asociadas a la atención en salud, lo que antes se denominaban infecciones intrahospitalarias. Tal vez en algunas sedes, en algunos hospitales, todavía se use este término. Por ahí, cuando han estado el año pasado en medicina interna o ahora en cirugía, ¿no? Un paciente tiene una infección de herida y tal vez han escuchado, uy, esta es una infección intrahospitalaria, ¿no? Ya hace algunos años se
propuso el cambio del término, las normas técnicas ahora lo refieren de esta manera, y entonces poco a poco vamos introduciendo esta denominación de infecciones asociadas a la atención de salud, porque esas infecciones no se dan solamente en hospitales, o sea, podemos tener otros niveles de atención, ¿no? El primer nivel, segundo nivel, que no es específicamente un hospital, y se puede producir estos contagios, ¿no? Ahora, ¿qué características particulares tienen estos brotes? Primero, la población susceptible, que son los pacientes, y que muchos de ellos justamente son pacientes porque están comprometidos inmunológicamente, ¿no? Y eso ha hecho que algunas patologías puedan surgir. Típico, la transmisión cruzada, por eso es tan importante la higiene, por eso es importante que se laven la mano. Eso viene desde Semmelweis. ¿Se acuerdan de Ignaz Semmelweis? En cirugía les han hablado. Y en el Boris está, además, en el capítulo 1 del Boris, ahí se habla de Semmelweis, ¿no? Exacto, en uno de los hospitales de Viena, él propuso la desinfección de las manos, ¿no? Porque observó que en los pabellones donde estaban los estudiantes de medicina es donde había más fiebre puerperal. Porque los estudiantes de medicina son cochinos, pues no se lavan la mano. Ya al que le caiga el guante que se lo chantas. Entonces, ¿qué pasaba? Que los estudiantes de medicina estaban en anatomía, estaban en la morgue, estaban practicando con cadáveres, y sin lavarse, sin nada, iban a los pabellones de obstetricia. O sea, un pabellón donde iban los estudiantes. Y había otros pabellones donde no iban los estudiantes, donde solamente iban lo que nosotros llamamos obstetriz, ¿no? En otros países son las comadronas, las parteras, etc. Y ahí había menos tasa de fiebre puerperal, ¿no? Entonces, y Semmelweis terminó mal. ¿Saben la historia de Semmelweis? Porque tal vez en psiquiatría les han comentado. Terminó hasta con trastornos, ¿no? Mentales, porque fue rechazado por sus colegas, no le creían, y terminó, pero así, feo. Bueno. Luego, la aparición de resistencia también es un gran problema que tenemos. La colonización previa, esto por ejemplo en cirugía, o sea, uno entra o sea, cuando opera, ¿no? A zonas corporales que están con gérmenes, ¿no? Entonces, cirugía, uno entra abdomen y ahí están las bacterias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para que eso no lleve luego a una infección. Y esto de acá, ¿no? El tamaño de la población, la rotación, readmisiones, interacciones. Eso desde el punto de vista de cálculos hace difícil el análisis. Siguiente, Nicolás. Y aquí un poco que resume todas estas características, ¿no? Desde los propios agentes, la fuente del agente, los modos de transmisión y el huésped que tiene estas características, ¿no? Un ratito tengo la anterior, solamente por ejemplo, ¿no? La resistencia a antibióticos, ¿no? Es un gran problema que se tiene en los hospitales. Y por otro lado, la transmisión de resistencia que puede haber entre los mismos gérmenes, ¿no? Porque el paciente está colonizado con una bacteria que no es resistente, pero luego entra en contacto con una bacteria que es resistente, y entre las bacterias, ¿no? Se transmiten la resistencia, ¿no? A través de los plasmios, todo lo que ustedes ya conocen, y es un tema bien serio, ¿no? Otros pacientes, hay normas de arquitectura hospitalaria, hay normas técnicas establecidas, por ejemplo, las distancias que debe haber entre pacientes, ¿no? Tal vez ustedes han visto en algunos hospitales, ¿no? Que hay un ambiente que está diseñado tal vez para 2 camas y luego aparecen 3 o 4, ¿no? Porque hay algunas habitaciones que no son individuales, sino que son un poco más amplias, que están diseñadas para 2 y por necesidad ponen 3, 4. Los pacientes que están en emergencia en las camillas, si es que el paciente encuentra camilla, a veces es una silla de ruedas y que tiene que estar ahí horas
de horas, ¿no? Entonces hay un contacto cercano entre pacientes, el personal de salud, en fin. Sigamos, ¿no? Nos detenemos mucho. Y justamente la transmisión cruzada, ¿ok?, es una de las características de las infecciones asociadas a la atención de salud. No es que solo sea en brotes, en hospitales, en establecimientos de salud, que sucede esa transmisión cruzada, pero digamos que es lo característico, porque tenemos un paciente, ¿no?, que no está, en este caso, colonizado, y tenemos un trabajador de salud que se contamina, y este paciente trabajador de salud que se contamina es el que lleva la infección al paciente, ¿no? Entonces, lleva la infección de la fuente, que puede ser otro paciente, un equipo, etcétera, lo lleva al paciente. Entonces no es de que el paciente directamente se infectó, sino que hubo un vector, entre comillas, porque vector se llama sobre todo a los artrópodos, ¿no? Pero, digamos, hubo este personal de salud que le llevó la infección al paciente. Y por eso, y ya fuera de bromas, es importante lo que es la higiene, el lavado de manos. Ustedes van a tener una responsabilidad muy grande durante el internado, ¿ya? Entonces, sigan todas las pautas de bioseguridad que les indiquen, ¿ya?, para cuidar justamente a sus pacientes. Siguiente. Esta es la diapositiva que está actualizada. Entonces, para esta norma técnica que ustedes ya tienen, porque Nicolás se las ha compartido, ese anexo 2 es este recuadro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las infecciones asociadas a atención a salud que se vigilan? Que no son todas las infecciones que podrían producirse, ojo, son las sujetas a vigilancia. Así como vimos en la clase propiamente de vigilancia, que habían X enfermedades sujetas a notificación, pero que no son todas las enfermedades que pueden tener los pacientes, las que se vigilan de infecciones asociadas a atención de salud son infecciones del torrente sanguíneo, ITU, ¿no?, infección del tracto urinario, neumonía, infección de sitio quirúrgico, endometritis puerperal y vean, exposición laboral a agentes patógenos. Me parece, a patógenos de la sangre, o sea, por accidentes punzocortantes, ¿no? Este punto me parece que no estaba contemplado en la guía anterior. ¿Ustedes tienen la diapositiva? ¿O sí estaba? ¿Sí estaba? ¿O? Ya, por eso. Antes no estaba. Antes era solamente, o sea, lo que se vigilaba era la infección en el paciente. O sea, todos eran infecciones en el paciente. Ya en la nueva norma, sí, ahí está, se agrega al personal de salud. ¿Ya? Ese es un cambio interesante. ¿Les conté mi experiencia de herida punzocortante? No les conté. Bueno, el año 2000 se considera el siglo anterior o ya este siglo. ¿Cuándo empieza el siglo? ¿En el 2000 o en el 2001? O en el 2000, ya, entonces ya fue en este siglo. Ya. Entonces, estaba en el tópico de emergencia. ¿Quiénes han rotado por el Carrión, en el Callao? Ya está. Ahí están los carroñeros. Estaba ahí de noche, era de noche, no me acuerdo qué día de la semana era, y llega un paciente con una herida en cuero cabelludo y el interno tiene que suturar, ¿no? Y lo llevan al paciente, no tenía familiares, en esa época no había CIS, ¿no? Entonces no tenía nada el paciente. Entonces, pero el interno tiene que suturar al señor, ¿no? Entonces no tenía nada. Y lo único que tenía era algo de hilo y empecé a suturar
con las agujas, ¿no? de inyectables, ¿no? ¿Ustedes han suturado con aguja de inyectable? ¿No han suturado con aguja inyectable? Ya, entonces, uno tiene la aguja, tiene que ensartar el hilo dentro de la aguja, ¿no? Porque la aguja es helada, entonces insertas, atraviesas y haces el punto. Y nuevamente, y se hace el punto. Y nuevamente, y había que hacerlo, pues, ¿no? Entonces, en ese proceso, ya, me hinco, pues. Es muy probable que haciendo eso varias veces, pasando la aguja, pero no fue pasando la aguja, ahora que me acuerdo, hay un momento en que estoy ya atravesando la piel para afrontar, ¿no? Para hacer el punto, y el paciente se mueve. Y ahí me atraviesa el guante, todo, me sacó el guante, exprimo, me lavo, todo lo demás. Y tenía que terminar de suturar, ¿no? Entonces ya, terminar de suturar. Y sacó todos los datos del paciente en ese momento. Todos los datos del paciente. Al día siguiente, a la asistente social. Estos son los datos del paciente, me ha pasado esto, aquello. Yo estoy pensando que le hagan una prueba, una ELISA, algo, ¿no? Para ver qué había sucedido, ¿no? Eso fue mi primera reacción. Y la asistenta social no sabía dónde vivía ese paciente, quién lo iba a ir a buscar, ya, desconocido. Bueno, a tomar antirretrovirales, ¿no? Porque al menos profilácticamente. Voy, al doctor Chacaltana, ¿lo conocen? ¿No? Ya, en esa época recién había terminado la residencia. Porque cuando yo era estudiante, él era residente, y cuando hice el internado ya se había quedado en el hospital como asistente, ¿no? Entonces yo lo conocía a él de cuando era alumno. Le digo, doctor, me ha pasado esto. Ya, no te preocupes. Entonces, ¿pero qué sucedió? Yo no existía para el sistema. ¿En qué sentido? No existía, porque no había una norma de cómo manejar un accidente en trabajador de salud, y particularmente un interno. No había nada. Entonces el doctor me dio del programa, o sea, sacó las pastillas de AZT, ¿no? De sidobudina, de las gestantes, ¿no? De ahí tuvo que hacer ahí unas cosas, ¿no? Una triangulación para poder darme el AZT. Y el estómago se me destruyó. Horrible, ¿no? Y eso que tomaba solamente un medicamento, o sea, un paciente en targa que tiene que tomar 2, 3 medicamentos, bueno. Y bueno, felizmente no pasó nada, ¿no? Me hice los ELISAs, mis controles, después he donado sangre, cada cierto tiempo dono sangre, porque a él hacen una barrida de todo, ¿no? Porque le hacen, porque esa es otra historia, les cuento. Ya estaba trabajando acá en la universidad. No, cuando ustedes donan sangre, además les hacen un chequeo de todo, porque si tienen malaria, chagas, hepatitis, todo, les corren, ¿no? Entonces un día hubo una campaña de donación de sangre acá en San Fernando, y vengo a donar. Eso habrá sido ya 10 años, fácil, si es hasta un poco más. Y yo doné mi sangre, tranquilo. Y a las semanas se me acerca el doctor Benito. Ustedes sí conocen al doctor Benito, de acá de Preventiva, ¿no? Miguel Benito. César, tienes que ir al hospital del niño. Y yo, ¿por qué, doctor? De la donación de sangre tienes que ir. Uy, me puse, se imaginarán, ¿no? ¿Qué habrá sucedido? No puede ser. Me voy al hospital del niño en Breña, que sí, que no es sangre. No, todo está bien, todo está normal, no se preocupen. ¿Por qué información le habría llegado al doctor Benito? O tal vez se confundieron el nombre, pero felizmente todo bien. Pero bueno, así tengo mis anécdotas con bioseguridad. Y bueno, esta es una novedad de esta guía. Bueno, ya, sigamos, ya muchas anécdotas. Estos esquemas
Los hemos visto también bastante durante el COVID sobre la propagación de las enfermedades infecciosas, ¿no? Donde tenemos el caso índice y a partir de este caso, ¿no? Cómo se va propagando la infección. ¿Sí? En epidemias, en brotes, ¿ok? William Farr postuló una predicción de cómo irían los brotes, las epidemias, ¿no? ¿Por qué William Farr es famoso? ¿Cuál es por lo cual recordamos principalmente a William Farr? ¿No han visto el video de certificado de función? William Farr fue el primero en proponer un sistema de clasificación de causas de muerte en Inglaterra. William Farr fue un estadístico sanitario, ¿no? Y era contemporáneo a Snow. Y por ello en una de las clases también se presenta como Farr no es que proponía, digamos, se adhería a la teoría miasmática y explicaba con datos ecológicos cómo la altura o distancia del río disminuía la probabilidad de cólera, y más cercano al río, o sea, menos altura, había más cólera. Entonces, con una aproximación ecológica ya hay una falacia ecológica. ¿Se acuerdan de la clase de estudios ecológicos? Y vean cómo esta predicción de Farr, ¿no? Es muy cercana a cómo ocurrió efectivamente esta epidemia, ¿no? Ese es una epidemia en ganado que hubo en Inglaterra. Solamente para recordarles, porque por ahí alguna vez han preguntado, ¿no?, sobre esta predicción de Farr. ¿Quién, no, propuso una predicción del comportamiento de los brotes de las epidemias? William Farr. Sigue. No, esa es como dice acá, la segunda razón es la tasa, ¿no? Entonces, matemáticamente, si yo aplico una tasa y la vuelvo a aplicar y la vuelvo a aplicar, como primero va subiendo hasta un punto en que ya no hay susceptibles, y como ya no hay susceptibles, luego empieza a bajar. O sea, no es solamente lineal. O sea, si ustedes ven, el salto de aquí a aquí es menor, mientras que de aquí a aquí es mayor, pero depende de cuántos están disponibles. Luego llega a un punto máximo y luego disminuye. ¿Qué es lo que vemos ahora en las epidemias? Siguiente. Este concepto, número básico de reproducción, ya lo hemos visto en la clase de enfermedades infecciosas, ¿no? Que es a cuántos susceptibles, ¿no?, un caso infecta, o cuántos casos se producen, ¿no?, a partir de un caso previo, ¿no? Este número básico de reproducción tiene estos componentes para su cálculo, ¿no?, que es la transmisibilidad, el promedio de contactos y la duración de la infecciosidad. Y recuerden, en la clase de enfermedades infecciosas, aquí se vio cómo en diferentes momentos, medidas como la inmunización podían cortar la cadena, ¿no? Porque si tenemos una población que está inmunizada, los contactos susceptibles disminuyen, las personas estando vacunadas que eventualmente pueden tener la enfermedad, la infecciosidad eventualmente disminuye y también su transmisibilidad. Siguiente. Y aquí hay que diferenciar el R0 del R. ¿Ya? Vean. El R es el número de casos secundarios, ¿no?, que se espera a partir de un individuo en una población con algún nivel de susceptibilidad.
Pasa la anterior, por favor, Nicolás. ¿Ya? Esa es una diferencia. Este R0 es en una población, hasta podemos llamar imaginaria, o en lo que es COVID, eso sucedió porque nadie había estado expuesto antes a COVID y no había nadie que estuviera inmune. ¿Ok? Entonces, el R0 es en una población donde todos son susceptibles. ¿Ya? El R0 es todos son susceptibles. Siguiente. En cambio, el R solito, por eso acá ya no está la palabra básico. El R0 es el número básico de reproducción. El R solito es número de reproducción. Este número de reproducción es dinámico. Entonces, conforme la epidemia va progresando, el número de susceptibles va variando. Entonces, ese R cambia. ¿Ya? Siguiente, Nicolás. Entonces, teniendo en cuenta estos dos conceptos, imaginémonos en una población en la cual todos son susceptibles. Al inicio del brote, al inicio de la epidemia, manejamos un R0. Pero conforme van apareciendo casos, ya no todos son susceptibles, porque algunos son casos y algunos que pasan la enfermedad se vuelven inmunes. Y entonces el R va variando. Y en sencillo, mientras el R sea mayor de 1, significa que un enfermo produce más de un enfermo. ¿Sí o no? Entonces, si un enfermo produce más de un enfermo, ¿qué va a suceder con el número total de enfermos? Aumenta. Entonces, en la curva ascendente, el R es mayor de 1. Y va a llegar un momento que el número de susceptibles ya es bajito. Entonces, cada enfermo ya no produce más de un enfermo, produce menos de un enfermo, porque ya no hay susceptibles, porque fallecieron, porque se volvieron inmunes, etc. Y entonces empieza a disminuir. Y este número de reproducción es menos 1. ¿Ya? Entonces, si ustedes se acuerdan de la pandemia, se hablaba mucho del R, ¿no? Que el R está aquí, que está acá, que vale tanto, etcétera, etcétera. Ya, de eso se trata. Entonces, mientras sea mayor de 1, vamos a esperar que sigan aumentando los casos. Cuando el R ya es menos de 1, empiezan a disminuir. Doctor, en cuanto al R0, número básico, siempre se mantiene constante 1 y en un estudio que queremos idealmente sería al inicio de la pandemia. Sí, y este R sub 0, ¿ok? Es vamos a llamarle sobre todo teórico. O sea, porque, a ver, no voy a hacer un experimento para tener a una persona enferma y a propósito exponer a personas sin la enfermedad y ver cuánto se produjeron. ¿Ya? O sea, es teórico en el sentido de que se va determinando en función a experiencias previas, ¿no? Entonces, en brotes anteriores, en casos, ¿no?, que ya han ocurrido, ¿cuál fue el caso índice? Tienen que ver, pues, la película La banda siguió tocando, porque ahí se muestra un gráfico de un caso y hacen el estudio de todos sus contactos y van viendo de esos cuántos infectaron, cuántos no, etc. Entonces se va reconstruyendo y se va determinando valor. Si ustedes consultan ya, que eso es algo más especializado, ¿no?, libros de epidemiología de enfermedades infecciosas, ¿no?, se va detallando cuál es este R0 para diferentes agentes. ¿Ok? Siguiente, Nicolás. Sí, o sea, el R igual a 1 implicaría que por un tiempo la enfermedad se va manteniendo, ¿no? Más de 1 crece, ese R1 se mantiene porque yo contagio y produzco 1 y ese solamente produce 1 en el tiempo y entonces esa meseta
que sea. Ahora, que sea exactamente 1, pues en teoría, sí. En todo caso, digamos, muy cercano al 1, bastante cercano al 1, el R, entonces tenemos esta como meseta, ¿no? Que se va manteniendo. Y ya tiene que ser menor de 1, digamos, marcadamente, para que los casos empiecen a disminuir. Doctor, ¿se puede hallar con el R0, por ejemplo, el porcentaje de población que necesita estar vacunada para alcanzar la inmunidad de rebaño? Exacto, sí. ¿Solo es con el R0 o también con el R? Porque entiendo que el R puede ser más dinámico, entonces cambiaría el porcentaje de población para tales cálculos. Eso se hace con el R0, Ah, ya. esos cálculos teóricos. Sí. ¿El R0 sería aplicable No, pero, o sea, a ver, es que en el caso de emergentes, totalmente emergentes, en realidad la desconocemos, ¿no? Porque es la primera vez que aparece. O sea, si es un nuevo virus, ¿a cuántos conocemos? O sea, hay que buscar, aplicando el criterio de Hill, por ejemplo, de analogía, virus similares o bacterias similares y los casos que se van presentando, ¿cuánto sería este R? Y se va a determinar. Siguiente, Nicolás. No me quedó muy claro qué pasaría cuando el R sea 1. Yo entiendo, si el R sería 1, la enfermedad seguiría creciendo, porque está infectado respecto a uno más. A ver, va a depender del modelo, pero ese infectado no permanece infectado eternamente, sino que llega un momento en que deja de ser enfermo. ¿No? Entonces, por eso, en teoría, cada enfermedad, cada infección tiene su particularidad. Eso lo que me mantiene es un número constante. ¿Ya? Eso solamente, si alguien quiere leer un poquito más sobre el R0, esto no va a venir en el examen, no va a ser control de lectura para el examen. Solamente si alguien quiere ahí profundizar. Siguiente. De la mano con estos, ¿no? ¿Cómo van la población, ¿no?, evolucionando cuando ingresa un germen a ella y no había casos? Entonces, el comportamiento habitual, usual, va a depender también del periodo de incubación, etcétera, pero tiene este comportamiento, ¿no? Al inicio nadie tiene la enfermedad, luego empieza a acelerar, aumenta, hay un momento donde esta pendiente, ¿no?, es más pronunciada, y luego, como ya no hay susceptibles, empieza a disminuir los contagios y luego ya no hay posibilidad de transmisión, porque ya son tan poquitos los susceptibles que los que eventualmente tienen la enfermedad no entran en contacto con ese susceptible y ya no hay. Siguiente. Entonces, esta gráfica, que es la que vimos antes, se complementa con esas otras dos curvas. Van apareciendo las personas infectadas, van disminuyendo los susceptibles, porque estos infectados son los que salen de acá. Pero también algunos que se infectaron empiezan a generar resistencia, empiezan a presentar inmunidad. De tal manera que si hacemos un corte en cualquier momento y asumimos de que esto no produce muertes, digamos, esto es una población cerrada, no hay intercambios, no hay muerte, etc., en cualquier momento la suma de los tres valores debería dar aquí el 1000, el 100%. ¿Ya? Ahora, estos son los términos iniciales, y acá vamos a entrar a un tema que ustedes saben que existe. Si alguno no lo ha escuchado, para que sepa que existe, y nada más, que es el del modelamiento matemático. Entonces hay un modelo matemático que es el CIR, ¿ya?
susceptible, infectado y recuperado. Que acá le han puesto resistente, inmune. Siguiente, Nicolás. Perdón, removido. Yo he dicho recuperado, removido. ¿No? Ese es el modelo matemático, el más sencillito. Y a partir de este modelo es que empieza a complicarse todo. Entonces, si alguno de ustedes tiene un amigo que estudia en la Facultad de Ciencias Matemáticas, ahí en la ciudad universitaria, ¿no? Y tal vez quieren hacer de manera conjunta alguna investigación, tal vez pueden explorar, ¿no?, estos temas de los modelos matemáticos, ¿no? Entonces, al inicio, o sea, este modelo lo que está trazando es el camino de cada paciente, ojo, de cada persona. Entonces, al inicio, yo soy susceptible, luego me infecté y luego fui removido, ¿no? O sea, soy removido del modelo porque ya no puedo volver a infectar. Pero la cosa se puede complicar. Siguiente, Nicolás. Uy, Nicolás, ¿estás con frío? Pues no puedes estar con gorro acá, pues estamos bajo techo. Oye, me doy cuenta ahorita, Sofía, tienes que sacarte el gorro. Hace frío. Entonces, aquí ya vemos diferentes posibilidades para diversos ejemplos, ¿no? Este cuadro es de la doctora López de la Facultad de Matemática de San Marcos, ¿no? Entonces, este es el susceptible, infectado, removido, pero luego hay, por ejemplo, infección por VIH. El modelo es SI, porque va a permanecer infectado, ¿no? No deja la condición, no se remueve. Y esto luego se complejiza mucho más, que creo que no les he traído ejemplos con las enfermedades transmitidas por vectores. Porque, por ejemplo, en malaria entra el mosquito o la mosquita, ¿no? Porque es la que transmite la hembra, ¿no? Y el mosquito también puede ser susceptible o infectado, y el ser humano. Entonces esto ya es una cosa más interesante. Siguiente. La E. Uy. Sí. Hay que buscar a la doctora López para que explique. Ahorita no me acuerdo. No va a venir. O le envío a Nicolás el libro de la doctora López. Entonces, pasando a lo que es la investigación de brotes, tenemos una etapa descriptiva y una etapa analítica. ¿Hacemos un intermedio? Para que... 5 minutos, sí, porque algunos están cansados. Vayan al baño, caminen, pero 5 minutos nomás. Y continuamos. Sí,